Mi esposa, Sofía, me dijo que necesitaba pensar en mis errores mientras ella se iba de viaje con sus amigas. Resulta que tenía toda la razón. Solo que no pensé en los errores que ella esperaba que pensara. Déjenme pintarles el cuadro de en lo que se había convertido mi vida. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Me despertaba a las 6, preparaba café y me preparaba para cualquier crisis que de alguna manera se convertiría en mi culpa antes de que siquiera terminara mi primera taza. Las mañanas de los martes eran particularly brutales porque era cuando ella repasaba todas las formas en que la había decepcionado durante el fin de semana. No sacaste la basura el lunes por la noche, decía, con los brazos cruzados como una fiscal presentando pruebas. Tuve que arrastrar esas pesadas bolsas hasta la acera yo misma. No importaba que yo hubiera trabajado un turno de 10 horas el lunes y llegado a casa para encontrarla haciendo un maratón de Netflix. No importaba que hubiera sacado la basura cada 2 semanas durante 3 años seguidos. Un lunes olvidado y de repente yo era el villano en su drama personal. Pero así son las cosas cuando vives con alguien que nunca se equivoca. Empiezas a elegir tus batallas, no porque seas débil, sino porque te das cuenta de que tu tiempo en este planeta es limitado. Y pasarlo discutiendo con alguien que convierte cada conversación en tus fracasos personales se vuelve agotador muy rápido. Tienes razón, decía yo, agarrando mi bolso del trabajo. Lo recordaré la próxima vez. Y ella sonreía como si hubiera ganado una gran victoria, sin darse cuenta de que no estaba cediendo. Simplemente estaba eligiendo la paz sobre un conflicto inútil. Este patrón había sido nuestra realidad durante 2 años. Cada desacuerdo de alguna manera volvía a mis defectos. Cuando el lavavajillas se rompió, fue porque lo cargué mal. Cuando su coche tuvo una llanta ponchada, fue porque no le recordé que revisara la presión. Cuando su hermana la llamó dramática, bueno, eso obviamente era mi influencia contagiándose. ¿La peor parte? De hecho, empecé a creerme algo de eso. Cuando escuchas las mismas críticas día tras día, comienzan a resonar en tu cabeza, incluso cuando ella no está cerca. Quizás yo era el problema. Quizás realmente no me estaba esforzando lo suficiente. Pero la semana pasada, algo cambió. No en un momento dramático de película. Solo una tranquila revelación que me golpeó mientras estaba atascado en el tráfico de la Ciudad de México después de otro día brutal en el trabajo. Tenía pavor de volver a casa. Piensa en eso por un segundo. Tenía pavor de entrar a mi propia casa porque sabía que cualquier humor en el que estuviera se convertiría de alguna manera en mi responsabilidad de arreglarlo. Y si no podía arreglarlo, bueno, eso sería solo otro elemento en su interminable lista de mis ineptitudes. Fue entonces cuando soltó la bomba sobre el viaje de chicas. Necesito un descanso, anunció el jueves por la noche, sin levantar la vista de su teléfono. Mariana y las chicas van a Cancún el próximo fin de semana. Voy a reservar mi boleto. Está bien, dije, diciéndolo de verdad. Quizás un poco de tiempo separados nos vendría bien a ambos. Pero no había terminado. He estado muy estresada últimamente, y creo que sé por qué. Allá vamos, pensé. Pero mantuve mi rostro neutral. ¿Qué es? Es esta tensión constante en la casa. Tu energía ha sido muy negativa últimamente. Llegas a casa del trabajo todo malhumorado y distante, y está afectando mi salud mental. Casi me río. ¿Mi energía era negativa? Yo era el que andaba de puntillas todos los días, midiendo mis palabras, tratando de no activar cualquier mina terrestre que me estuviera esperando. Creo que mientras estoy fuera, deberías pensar realmente en lo que estás aportando a esta relación, continuó, finalmente mirándome con esa expresión que había perfeccionado. Mitad decepción, mitad lástima. Quizás un poco de tiempo a solas te ayude a darte cuenta de en que te has estado equivocando. Y ahí estaba. Incluso sus vacaciones eran de alguna manera sobre mis fracasos. Suena como una buena idea, le dije, y lo decía con cada palabra, solo que no de la manera que ella pensaba. Pasó los siguientes 3 días planeando su escape, llamándolo autocuidado y tiempo de sanación. Mientras tanto, la veía empacar ropa de diseñador para un viaje que costaría más que la renta mensual de la mayoría de la gente, fácil más de 20,000 pesos, todo mientras me sermoneaba sobre ser más consciente de nuestro presupuesto.
La ironía no se me escapó, pero señalarla solo desencadenaría otro sermón sobre cómo no apoyo su necesidad de descansos para la salud mental. Llegó el domingo por la mañana, y ella estaba junto a la puerta con su maleta de gran tamaño, pareciendo que se dirigía a salvar el mundo en lugar de a emborracharse en una playa. «Recuerda lo que dije», me dijo, ajustándose las gafas de sol. «Realmente piensa en tus errores mientras estoy fuera. Estaré lista para hablar cuando regrese, pero necesito ver una verdadera responsabilidad de tu parte». La acompañé a su transporte compartido, le di un beso en la mejilla y dije exactamente lo que quería oír. «Que tengas un buen viaje, querida. Definitivamente estaré pensando en mis errores». Ella sonrió, satisfecha de haberme dejado con deberes para convertirme en un mejor esposo. Mientras veía su coche desaparecer por la calle, me di cuenta de que tenía toda la razón en una cosa. Si necesitaba pensar en mis errores. Empezando por el más grande que había cometido. El silencio me golpeó antes de que siquiera llegara a la puerta principal. No el silencio incómodo al que me había acostumbrado, del tipo que significaba que había dicho algo incorrecto o no había sabido leer su estado de ánimo correctamente. Esto era diferente. Esta era la ausencia de críticas constantes, la banda sonora ausente de suspiros y miradas de reojo que se había convertido en la música de fondo de mi vida. Me quedé en la entrada un momento, con las llaves todavía en la mano, y sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. Durante los siguientes 5 días, nadie me diría que estaba cargando mal el lavavajillas. Nadie analizaría mi tono cuando dijera buenos días. Nadie convertiría mi mal día en el trabajo en evidencia de mi mala actitud. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella, enviado desde el aeropuerto. Vuelo retrasado 1 hora. Ya estoy estresada. Este es exactamente el tipo de cosas que no pasarían si no estuviera tan ansiosa por todo lo de casa. Incluso los retrasos de su viaje eran mi culpa. Miré el mensaje durante 1 minuto completo, esperando que esa culpa familiar apareciera. La respuesta automática en la que me apresuraría a tratar de mejorar esto de alguna manera. Tal vez sugerirle que tomara un café o encontrara un buen libro en la tienda del aeropuerto. En cambio, no sentí nada. En realidad, eso no es cierto. Sentí algo, pero me tomó un segundo reconocerlo porque había pasado mucho tiempo desde que lo había experimentado. Claridad. Entré en la cocina y me preparé un sándwich. No del tipo que ella aprobaba. Pan blanco en lugar del caro multigrano, mayonesa normal en lugar de la orgánica que ella insistía que era mejor para nosotros. Me lo comí de pie en la encimera, dejé caer algunas migas y no las limpié de inmediato. Fue un pequeño acto de rebelión, pero se sintió revolucionario. Otro mensaje. Embarcando ahora. ¿Recuerdas lo que hablamos? Esta semana tiene que ser productiva para ambos. Productiva, como si mi matrimonio fuera una revisión trimestral en el trabajo. Le respondí, que lo pases genial. Disfruta del sol. Lo que no escribí, gracias por darme el espacio para darme cuenta de sobre que necesito ser productivo realmente. Llevaba fuera menos de 3 horas y ya estaba viendo las cosas de manera diferente. Sin su comentario constante sobre mi comportamiento, realmente podía pensar. Y lo que estaba pensando no era agradable. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Cuando había empezado a disculparme por cosas que no eran mi culpa. Cuando había decidido que mantener la paz era más importante que mantener mi autoestima. Pensé en el desastre de la cena del mes pasado. Su amiga de la universidad había hecho un comentario pasivo-agresivo sobre que nuestra casa era acogedora, código para pequeña. En lugar de defender nuestro hogar, había pasado la noche de acuerdo con cada crítica, prácticamente disculpándome porque nuestra hipoteca era lo que podíamos pagar. Más tarde esa noche, ella estaba furiosa. No por la grosería de su amiga, sino por mí, por no ser más exitoso, por no proporcionar el tipo de estilo de vida que impresionaría a sus amigas. A veces me pregunto si siquiera lo intentas, había dicho, acostada en la cama de espaldas a mí. Todos los demás están avanzando en sus vidas. Yo me había quedado allí en la oscuridad, mirando al techo, preguntándome qué más podría hacer. Trabajaba 50 horas a la semana, me encargaba de la mayoría de las reparaciones del hogar y nunca me quejaba cuando ella gastaba dinero en cosas que no necesitábamos.
Pero de alguna manera, yo era el que no se esforzaba lo suficiente. Ahora, sentado en mi cocina silenciosa, me di cuenta de lo demente que había sido esa conversación. Me había criticado por no ganar suficiente dinero para impresionar a su amiga, que había heredado su casa de sus padres. La lógica no cuadraba, pero en el momento, lo había aceptado porque discutir solo significaría más conflicto. Mi teléfono vibró de nuevo. Una foto esta vez, ella y sus amigas en el bar del aeropuerto, todo sonrisas y cócteles. Primer trago de libertad, decía el pie de foto. ¿Libertad? ¿De qué, exactamente? ¿Del hombre que se mataba trabajando para pagar la mitad de este viaje? Del tipo que nunca le había dicho que no podía ir a ningún lado o hacer lo que quisiera. Pero sabía a qué se refería. Libertad de tener que lidiar con la realidad. Libertad de tener que reconocer que las relaciones requieren trabajo de ambas personas. Libertad de asumir cualquier responsabilidad por los problemas que ella estaba tan ansiosa por culparme. Me encontré riendo de verdad, ante lo absurdo de todo. Aquí estaba yo, la supuesta fuente de todo su estrés, y ella celebraba estar lejos de mí como si hubiera escapado de la prisión. Mientras tanto, por primera vez en meses, sentí que podía respirar normalmente. La casa se sentía más grande de alguna manera. No solo más silenciosa, sino realmente más grande, como si su presencia hubiera estado ocupando un espacio físico más allá de lo que una persona debería ocupar. Caminé por cada habitación, mirando realmente las cosas por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba exactamente como ella lo quería. Los cojines decorativos sobre los que no se podía sentar porque perderían su forma. Los libros de mesa de café que nunca se abrían porque podrían mancharse con huellas dactilares. Las velas que eran demasiado caras para encenderlas de verdad. Cuando se había convertido mi propia casa en un museo donde yo era solo un visitante tratando de no romper nada. Otra vibración, esta vez una foto de grupo desde el avión. Despegando. Hora de reiniciar y recargar. Algunas personas necesitan descubrir cómo hacer lo mismo desde casa. Algunas personas, ni siquiera mi nombre, solo algunas personas que aparentemente necesitaban arreglar sus vidas mientras ella se recargaba en una playa. Dejé el teléfono y caminé hacia el espejo del baño. El tipo que me devolvía la mirada parecía cansado. No solo cansado del trabajo, sino cansado del alma. Cuando había empezado a llevar los hombros así, encorvado hacia adelante como si me preparara para la siguiente crítica. Cuando me había convertido en alguien que andaba de puntillas por su propia vida. De pie allí, tomé una decisión que se había estado gestando durante meses sin que yo me diera cuenta. Ella quería que pensara en mis errores. Bien. Pero no estaría pensando en los que ella había pasado 2 años inculcándome. Estaría pensando en los reales, los que realmente importaban. Empezando por el error número 1, creer que el amor significaba aceptar la falta de respeto. Y el error número 2, pensar que una mujer que necesitaba unas vacaciones de mí era alguien por quien valía la pena luchar. Los siguientes 4 días iban a ser muy productivos, pero no de la manera que ella esperaba. El primer día sin su comentario constante fue como quitarse unos zapatos que habían estado demasiado apretados durante años. Me desperté el lunes por la mañana a las 7 en lugar de las 6. Sin prisa por preparar el café antes de que pudiera quejarse del ruido. Sin necesidad de comprobar su estado de ánimo antes de decidir si era seguro encender las noticias de la mañana. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde normalmente me sentaba en el borde, listo para saltar si ella necesitaba algo. Esta vez me desparramé por completo, con los pies en alto, el control remoto en la mano. Durante 30 minutos seguidos. Sin interrupciones sobre cómo los deportes eran estúpidos o comentarios sobre hombres adultos preocupándose demasiado por los juegos. Para el mediodía, había hecho algo que no había hecho en 2 años. Había pasado una mañana entera sin disculparme por nada. La revelación me golpeó como una bofetada fría. ¿Cuándo fue la última vez que pasé 6 horas sin decir lo siento por algo? Por respirar demasiado fuerte, por dejar un vaso de agua en la encimera, por no estar de acuerdo inmediatamente con cualquier opinión que hubiera sacado de su último podcast. Mi teléfono se mantuvo misericordiosamente en silencio hasta alrededor de las 2. Día de playa. Esto es exactamente lo que necesitaba.
finalmente sintiéndome yo misma otra vez. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Finalmente sintiéndose ella misma otra vez después de un día lejos de mí. ¿Qué me convertía eso en su vida? La cosa que le impedía ser ella misma. Pero esto es lo que realmente me afectó, yo también me sentía yo mismo otra vez. Y había olvidado cómo se sentía eso. El martes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No porque estuviera realmente enfermo, sino porque necesitaba tiempo para pensar sin distracciones. Por una vez, iba a poner mis propias necesidades primero. Conduje hasta un Sanborns del centro, el que ella odiaba porque no era lo suficientemente moderno. Pedí unos chilaquiles con huevo y extra cecina, y me senté en un reservado junto a la ventana con un periódico. La camarera no criticó mi pedido. El tipo de la mesa de al lado no analizó mi postura. Nadie cuestionó si merecía ocupar espacio. Sentado allí, comencé a hacer una lista mental. No de mis supuestos fracasos, sino de hechos reales sobre mi matrimonio. Hecho 1, no había elegido nada en nuestra casa en 3 años. Ni los muebles, ni los colores de la pintura, ni siquiera qué marca de detergente para la ropa usábamos. Cada decisión era de ella, y mi trabajo era pagarlo y fingir que me habían consultado. Hecho 2, no podía recordar la última vez que me había preguntado por mi día y realmente había escuchado la respuesta. Pero podía recitar cada detalle de su drama con sus compañeros de trabajo, su familia, su instructor de yoga, quien aparentemente daba mejores ajustes a todos los demás. Hecho 3, cada vacación, cada cena fuera, cada plan de fin de semana giraba en torno a lo que ella quería hacer. Cuando dejé de tener preferencias. Cuando me convertí en solo el tipo que hacía posibles sus elecciones. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. No estábamos pasando por una mala racha. Este era el matrimonio que ella quería. Ella como la estrella del espectáculo. Yo como el actor de reparto que más le valía no olvidar sus líneas. El miércoles trajo otra foto de la playa. Esta vez con un tipo que no reconocí. Con el brazo alrededor de sus hombros. Ambos riendo. Haciendo nuevos amigos. Es tan agradable estar rodeado de energía positiva por una vez. Energía positiva, claro. Pero, ¿saben qué? Ni siquiera estaba celoso. Si algún turista al azar quería lidiar con su necesidad de validación y atención constantes, era bienvenido a ello. Estaba demasiado ocupado recordando lo que se sentía pasar 48 horas sin que alguien me dijera que estaba haciendo todo mal. Esa noche, hice algo que habría desencadenado una discusión de 3 horas si ella hubiera estado en casa. Pedí pizza y me la comí directamente de la caja mientras veía una película de acción con el volumen realmente alto. Sin comentarios sobre lo estúpida que era la trama. Sin suspiros pasivo-agresivos sobre el desorden. Sin sermones sobre cómo deberíamos tener conversaciones significativas en lugar de mirar pantallas. Solo yo, disfrutando de algo que me gustaba en mi propia casa. Fue revolucionario. Para el jueves, la verdad era imposible de ignorar. Cada día sin sus críticas, me sentía más como la persona que solía ser. Más seguro, más relajado, más dispuesto a ocupar espacio en mi propia vida. Llevaba 4 días fuera y no la había extrañado ni una vez. Ni su personalidad, ni su compañía, ni siquiera su presencia física. Lo que había extrañado era la idea de ella, la mujer con la que pensé que me casaría antes de que decidiera que el matrimonio significaba tener una audiencia en vivo para sus quejas sobre todo. El jueves por la noche, me senté con una cerveza, una Victoria, no las artesanales que solía insistir que compráramos en la Roma y que eran más sofisticadas, y realmente pensé en su tarea. Quería que pensara en mis errores. Bien. Error número 1, casarme con alguien que veía el amor como una evaluación de desempeño constante. Error número 2, aceptar que mis sentimientos no importaban tanto como su comodidad. Error número 3, creer que ser un buen esposo significaba desaparecer en lo que sea que ella necesitara que yo fuera. Pero el error más grande, permanecer en silencio durante 2 años mientras ella lentamente me convencía de que yo era el problema en una relación donde solo importaba la felicidad de una persona. Mientras terminaba esa cerveza, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio hace meses. No quería arreglar este matrimonio.
Quería salir de él. No porque estuviera enojado. La ira se desvanecería. No porque quisiera venganza. Eso solo me haría como ella. Quería salir porque merecía algo mejor que pasar mi vida disculpándome por existir. Me había pedido que pensara en soluciones mientras ella estaba fuera. Y había encontrado una. Simplemente no era la solución que ella esperaba. El viernes por la mañana, hice una llamada que lo cambiaría todo. Despacho Jurídico Ramírez y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre la presentación de una demanda de divorcio. El viernes por la tarde, me senté frente a una abogada de divorcios, la licenciada Ramírez, una mujer práctica y sin rodeos de unos 50 años que probablemente había visto todas las excusas e historias lacrimógenas del libro. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó, con la pluma lista sobre un bloc de notas legal. 3 años el próximo mes. ¿Hijos? No. ¿Bienes compartidos? Los enumeré como si fuera un inventario: la casa que compramos juntos, 2 coches, cuentas corrientes y de ahorro, sus préstamos estudiantiles que de alguna manera se convirtieron en nuestra deuda después de la boda. ¿Algún historial documentado de abuso, infidelidad o abandono? No, dije, y luego hice una pausa. A menos que cuente la manipulación emocional, dudo que eso aparezca en los papeles legales. Levantó la vista de sus notas. No lo hace, pero se nota en cómo se maneja el proceso de divorcio. Suena como que lo ha pensado bien. Lo he hecho. Lo que no le dije fue que lo había estado pensando durante más tiempo del que me había admitido a mí mismo. Cada noche me quedaba despierto preguntándome si así era como se suponía que debía sentirse el matrimonio. Cada mañana me convencía de que las relaciones requerían sacrificio, que su felicidad valía mi silencio. ¿Alguna posibilidad de reconciliación? Pensé en las fotos de la playa, en la celebración de estar lejos de mí, en los 2 años de que me dijeran que yo era la fuente de todos los problemas. Ninguna en absoluto. Me entregó un paquete de papeles. Léalos esta noche. Si va en serio con la demanda, tráigalos el lunes con el anticipo. El divorcio incausado es la norma en este estado. Así que, a menos que ella lo impugne, podemos tenerlo libre en 90 días. 90 días. 3 meses para deshacer 3 años de perderme gradualmente a mí mismo. Esa noche, mi teléfono vibró con su actualización diaria. Noche de chicas. Bailando hasta el amanecer. Finalmente recuerdo lo que se siente divertirse cuando no estás pisando huevos alrededor de la negatividad de alguien. Pisando huevos alrededor de mi negatividad. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Había pasado 2 años pisando huevos alrededor de sus estados de ánimo, sus críticas, su necesidad constante de tener razón en todo. Pero de alguna manera, en su versión de la realidad, yo era el difícil. Le respondí: me alegro de que te estés divirtiendo. Disfruta de tu última noche. Probablemente pensó que me refería a su última noche en Cancún. Yo me refería a algo completamente diferente. El sábado por la mañana, hice algo que no había hecho desde nuestra luna de miel. Hice una lista de cosas que realmente quería. Una casa tranquila donde pudiera ver lo que quisiera en la televisión. Cerveza en la nevera que no viniera con un sermón sobre apoyar a las cervecerías locales. Amigos que no fueran analizados y criticados después de cada reunión. La capacidad de llegar a casa del trabajo sin preguntarme inmediatamente qué había hecho mal. No era una lista larga, pero cada elemento en ella era imposible con ella en mi vida. Para el mediodía, había comenzado los preparativos prácticos. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente, uno al que ella nunca había tenido acceso. Transferí la mitad de nuestros ahorros, mi mitad, ganada con un trabajo que ella nunca había reconocido o apreciado. Llamé a un amigo de la universidad que había pasado por su propio divorcio 2 años antes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó después de que le explicara la situación. Nunca he estado más seguro de nada. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Se fue de vacaciones para alejarse de mí. Y me di cuenta de que necesitaba unas vacaciones permanentes de ella. Se rió, pero no de una manera cruel. Híjole, güey, recuerdo esa sensación.
Como si hubieras estado conteniendo la respiración durante años y finalmente recordaras cómo exhalar. Eso era exactamente lo que se sentía. El domingo por la tarde trajo el predecible mensaje de ansiedad previo al regreso. Vuelo a casa mañana por la mañana. Espero que hayas tenido tiempo para pensar realmente en las cosas. Necesitamos tener una conversación seria cuando regrese. He reflexionado mucho en este viaje. Y tengo algunas ideas sobre lo que necesita cambiar. Lo que necesita cambiar, no en lo que necesitamos trabajar juntos. Lo que necesita cambiar, es decir, lo que yo necesitaba arreglar de mí mismo para hacerle la vida más fácil. Pasé la noche del domingo organizando papeles, extractos bancarios, documentos de la hipoteca, pólizas de seguro, todo lo que necesitaría para entender que esto no era una negociación o una separación de prueba. Esto era el final. También hice algo que se sintió tanto mezquino como necesario. Cambié la contraseña de Netflix, no por despecho, sino porque estaba cansado de que mi historial de visualización fuera interrumpido por sus reality shows y documentales de crímenes reales que luego pasaba horas analizando en voz alta. El lunes por la mañana, estaba de vuelta en la oficina del abogado con los papeles firmados y un cheque de caja para el anticipo. Parece más tranquilo que la mayoría de la gente que inicia un proceso de divorcio, observó la licenciada Ramírez. Eso es porque no estoy iniciando nada. Estoy terminando algo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Me entregó copias de todo. Se le notificarán los papeles dentro de las 48 horas posteriores a la presentación. ¿Está preparado para su reacción? Pensé en 2 años de reacciones a desacuerdos menores, a tareas olvidadas, a mi existencia ocupando espacio en su vida perfectamente curada. He estado preparándome para su reacción durante 3 años. La diferencia es que esta vez no me importa si está contenta con mi decisión. La licenciada Ramírez sonrió, la primera expresión genuina que le había visto. Normalmente, es entonces cuando sabes que estás tomando la decisión correcta. Al salir de esa oficina, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. No porque la parte difícil hubiera terminado. Sabía que eso vendría cuando ella llegara a casa. Sino porque finalmente había dejado de fingir que arreglar este matrimonio era mi responsabilidad. Algunas cosas no se pueden arreglar porque nunca estuvieron rotas en primer lugar. Simplemente estaban mal construidas desde el principio. Esa tarde, recibí el mensaje que esperaba. Aterricé. No puedo esperar a verte. Tengo tanto que contarte sobre mis revelaciones de esta semana. Creo que este viaje fue exactamente lo que ambos necesitábamos. Lo que ambos necesitábamos, hasta el final. Todo tenía que incluirla a ella. Le respondí, estaré aquí. Definitivamente necesitamos hablar. No tenía idea de cuánta razón tenía. Mañana traería la conversación que había estado planeando durante 5 días. Simplemente no sería la conversación que ella esperaba. Entró por la puerta principal el martes por la noche como si regresara de una misión humanitaria en lugar de unas vacaciones en la playa. He vuelto, anunció, dejando su equipaje de diseñador en medio del pasillo, no junto a la puerta, no en el dormitorio, justo donde tendría que pasar por encima. Incluso su regreso a casa estaba diseñado para incomodarme. Bienvenida a casa, dije desde la mesa de la cocina donde había estado esperando con una carpeta de papeles. No se dio cuenta de la carpeta. Estaba demasiado ocupada escaneando la casa en busca de evidencia de cualquier desastre que supuestamente yo había creado en su ausencia. Se ve exactamente igual, dijo, sonando casi decepcionada, como si hubiera esperado encontrar algo que criticar. ¿Esperabas que se viera diferente? No sé. Pensé que tal vez usarías el tiempo para, no sé, reorganizar algo. Mostrar algo de iniciativa. Ahí estaba. 5 minutos de vuelta y ya encontrando fallos. Entró en la cocina, abrió el refrigerador y frunció el ceño. Compraste cerveza normal en lugar de las artesanales que solemos tomar. Compré lo que quería beber. Algo en mi tono la hizo mirarme directamente por primera vez desde que había entrado. Está bien, dijo lentamente. Hablaremos de eso más tarde. Primero, quiero contarte sobre mi viaje. Fue exactamente lo que necesitaba. Me siento mucho más clara sobre todo ahora.
Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por las fotos. Fotos de la playa, comidas en restaurantes, fotos de grupo con sus amigas. Ese tipo del bar con el brazo alrededor de ella. Este es Mauricio, dijo, mostrándome la foto. Es un ejecutivo de marketing de Monterrey. Un tipo tan interesante. Tuvimos las conversaciones más increíbles sobre la vida y las relaciones. Estoy seguro de que sí. Ignoró por completo el filo en mi voz. Realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. ¿Sabes cómo a veces necesitas una visión externa para ver tu situación con claridad? Absolutamente. Correcto. Así que, de todos modos, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que ha estado mal, y creo que sé cómo arreglar las cosas. Dejó su teléfono y me miró con esa expresión que conocía bien. La que ponía cuando estaba a punto de soltar lo que consideraba una sabiduría profunda. El problema es que nos hemos quedado atascados en patrones negativos. Llegas a casa estresado del trabajo, y ese estrés afecta a toda la casa. Yo absorbo esa energía, y luego reacciono a ella, y luego tú reaccionas a mi reacción. Asentí. Continúa. Así que, Mauricio me ayudó a darme cuenta de que si vamos a hacer que esto funcione, necesitas encontrar mejores maneras de manejar tu estrés. Tal vez terapia o meditación, o simplemente dejar el trabajo en lugar de traerlo a nuestro espacio. Nuestro espacio. Not mi casa, de la que pagaba la mitad de la hipoteca. Nuestro espacio que aparentemente estaba contaminando con mi presencia. ¿Qué más sugirió Mauricio? Bueno, no es el único con el que hablé. Mariana cree que podrías tener algunos problemas de control, como la forma en que a veces te quedas callado cuando estoy haciendo planes o expresando mis necesidades. Ella cree que eso es una forma de retención emocional. Retención emocional, claro. Y sinceramente, mirando hacia atrás en la semana, me di cuenta de lo mucho más ligera que me sentí sin esa constante corriente subterránea de tensión. Me hizo darme cuenta de que he estado pisando huevos alrededor de tus estados de ánimo durante meses. Me recosté en mi silla. Tú has estado pisando huevos alrededor de mis estados de ánimo. Sí. Finalmente, lo estás entendiendo. Necesito que entiendas que tu estado emocional me afecta profundamente. Cuando estás negativo o distante, me pones ansiosa. Y cuando estoy ansiosa, no puedo ser mi mejor yo en esta relación. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Pero aquí están las buenas noticias. Creo que si puedes trabajar en manejar tu estrés y ser más presente y positivo, podemos volver a ser felices. ¿Y en qué necesitas trabajar tú? La pregunta pareció confundirla genuinamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué te diste cuenta sobre ti misma durante toda esta reflexión? ¿Qué vas a cambiar tú? Parpadeó varias veces. Bueno, creo que necesito ser más paciente con tu proceso de crecimiento. El cambio es difícil y no puedo esperar que te conviertas en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Qué generoso de tu parte. Hablo en serio. Quiero que esto funcione. Te amo, pero también me amo a mí misma. Y me niego a volver a sentirme ansiosa e infeliz en mi propia casa. Aparté mi mano de la suya y la coloqué sobre la carpeta. Tienes toda la razón, dije. No deberías tener que sentirte ansiosa e infeliz en tu propia casa, y yo no debería tener que sentir que estoy fallando constantemente en una prueba que no sabía que estaba tomando. Bien. Entonces, estamos en la misma página. Completamente. Abrí la carpeta y deslicé los papeles sobre la mesa. Por eso encontré una solución mientras estabas fuera. Bajó la vista a los documentos, y vi cómo su rostro cambiaba mientras leía el encabezado. Solicitud de divorcio incausado. ¿Qué es esto? Su voz subió una octava. Es la solución que me pediste que encontrara. Tenías razón. Si necesitaba pensar en mis errores. Mi mayor error fue pensar que este matrimonio valía la pena salvarlo. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Estás bromeando? Parezco que estoy bromeando. No puedes hablar en serio. ¿Estás pidiendo el divorcio porque me fui de viaje con mis amigas?
Estoy pidiendo el divorcio porque te fuiste de viaje para escapar de mí, y luego volviste a casa para decirme todo lo que necesito cambiar para hacerte feliz sin considerar por un segundo lo que podría hacerme feliz a mí. Pero podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia. ¿Para que tengas un árbitro mientras le explicas a un terapeuta cómo todos nuestros problemas son mi culpa? No, gracias. Se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Esto es una locura. Estás tirando por la borda 3 años de matrimonio por una conversación. Estoy terminando 3 años de disculparme por existir mientras criticabas todo lo que hacía, decía o pensaba. Eso no era así. ¿En serio? Nombra una cosa por la que te hayas disculpado en el último año. Una cosa en la que hayas admitido que te equivocaste. Abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir. Eso no es justo. Me estás poniendo en un aprieto. Te estoy haciendo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que asumiste la responsabilidad por algún problema en este matrimonio? Yo asumo la responsabilidad. Te acabo de decir que necesito ser más paciente con tu crecimiento. Casi me río. Tú asumiendo la responsabilidad es tú siendo paciente mientras me convierto en quien quieres que sea. El matrimonio se trata de compromiso. No, el matrimonio se trata de compañerismo. Lo que teníamos era yo comprometiéndome mientras tú te quejabas. Agarró los papeles y los agitó hacia mí. No puedes decidir esto unilateralmente. Mírame. Por primera vez en 3 años, se quedó completamente sin palabras. Me levanté y caminé hacia las escaleras. Puedes quedarte aquí esta noche si necesitas empacar algunas cosas, pero mañana te sugiero que encuentres otro lugar para recargarte del estrés de estar casada conmigo. ¿Hablas en serio? Tan en serio como un infarto. Se dejó caer de nuevo en su silla, mirando los papeles del divorcio como si pudieran desaparecer si los miraba el tiempo suficiente. No se suponía que esto fuera así, susurró. No, dije, deteniéndome al pie de las escaleras. Es exactamente como se suponía que iba a ser. Simplemente nunca consideraste la posibilidad de que yo pudiera resolver el problema en lugar de convertirme en un mejor problema con el que vivir. Mientras subía las escaleras, la oí llamar a Mauricio. La conversación que había estado planeando durante 5 días había terminado. Y nosotros también. Pasó la noche llamando a todos los que conocía, tratando de encontrar a alguien que estuviera de acuerdo en que yo estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Podía oírla a través de la puerta del dormitorio, caminando por la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja. Simplemente explotó, no dejaba de decir. De la nada. Creo que planeó todo esto mientras yo estaba fuera. No se equivocaba en esa parte. Por la mañana, había pasado al modo de control de daños total. Bajé las escaleras y la encontré sentada en la mesa de la cocina con café y un bloc de notas, como si se estuviera preparando para una presentación de negocios. He estado pensando toda la noche, anunció, y entiendo por qué estás molesto. Te sentiste abandonado cuando me fui de viaje, y estás reaccionando violentamente. Me serví café y me senté frente a ella. No estoy molesto, y no estoy reaccionando violentamente. He terminado. Pero eso es exactamente lo que quiero decir. Estás siendo dramático en lugar de hablar de tus sentimientos. Mis sentimientos son que quiero el divorcio. Deslizó el bloc de notas hacia mí. Había escrito una lista titulada Soluciones de compromiso. Mira, he ideado algunas alternativas. Podríamos probar la terapia de pareja. Podríamos planear noches de cita regulares. Podríamos establecer mejores pautas de comunicación. Eché un vistazo a la lista. Cada elemento trataba de manejar los síntomas de nuestra relación rota, no de abordar la enfermedad real. ¿Cuál es el número 7? Pregunté. Miró hacia abajo. Podríamos turnarnos para elegir las actividades del fin de semana para que te sientas más incluido en las decisiones. Turnarnos, como niños compartiendo juguetes. Se trata de justicia. Justicia habría sido que me preguntaras qué quería hacer en algún momento de los últimos 2 años en lugar de hacer una lista ahora que te enfrentas a las consecuencias. Recuperó el bloc de notas. Bien. ¿Qué quieres?
Dime qué te haría cambiar de opinión. Nada. ¿Nada? Vamos. Todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo quiere algo. La miré de verdad, y vi a alguien que todavía no entendía que esto no era una negociación. En su mente, esto era solo otro problema que podía resolver ajustando mi comportamiento. Quiero llegar a casa del trabajo sin preguntarme qué hice mal. Quiero ver la televisión sin comentarios sobre mis elecciones. Quiero comprar comestibles sin un sermón sobre mis elecciones. Quiero existir en mi propia casa sin sentir que estoy fallando en alguna prueba. Está bien, puedo trabajar en eso. Quiero una pareja que me pregunte por mi día porque le importa, no porque esté buscando munición. Quiero a alguien que admita cuando se equivoca en lugar de explicar por qué en realidad tiene razón. Quiero importar en mi propio matrimonio. Su cara se estaba poniendo roja. Yo sí pregunto por tu día. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día y escuchaste la respuesta sin convertirla en algo sobre ti? Abrió la boca, luego la cerró. Eso pensé. Esto es imposible, explotó. Me estás pidiendo que sea una persona completamente diferente. No, no te estoy pidiendo que seas nada. Te estoy diciendo que he terminado de intentar ser cualquier persona que necesites que sea. Se levantó y comenzó a caminar de nuevo. No puedes simplemente rendirte con nosotros. El matrimonio es trabajo. No simplemente renuncias cuando las cosas se ponen difíciles. Yo trabajé durante 3 años. Tú te quejaste durante 3 años. No es lo mismo. No me estaba quejando. Estaba comunicando mis necesidades. Tus necesidades eran que yo fuera otra persona. Se giró para mirarme. Y tus necesidades eran que yo simplemente aceptara todo y nunca hablara de los problemas. Mis necesidades eran sentir que a mi esposa realmente le gustaba. Eso la detuvo en seco. Por supuesto que me gustas. ¿En serio? Nombra una cosa que te guste de mí que no sea lo que hago por ti. Otra larga pausa. Eres Confiable. Soy confiable, como una lavadora. No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir? Quise decir que eres. Luchó por encontrar las palabras. Eres estable. Estás ahí cuando te necesito. Cuando me necesitas para hacer algo por ti. Eso no es justo. Es completamente justo. Te gusta que pague la mitad de las facturas, arregle las cosas cuando se rompen y no me queje cuando gastas dinero que no tenemos. Te gusta lo que proporciono, no quién soy. Se sentó de nuevo, desinflada. Eso no es cierto. Entonces dime algo sobre mi personalidad que realmente disfrutes. Algo sobre quién soy cuando no te soy útil. Esperé. Ella miró la mesa. ¿Ves?, dije suavemente. En realidad no te gusto. Te gusta la idea de estar casada, y soy conveniente para eso. Te amo. Amas la seguridad que proporciono. Hay una diferencia. Comenzó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, del tipo que lloraba cuando no podía controlar una situación. No se supone que los matrimonios terminen así, dijo entre sollozos. No, se supone que terminan cuando una persona se da cuenta de que merece algo mejor que ser tolerada. Yo no solo te tolero. ¿Qué haces entonces? Se sonó la nariz. Intento ayudarte a ser mejor. Y ahí está. ¿Crees que necesito ser mejor? ¿Crees que soy un proyecto, no una persona? Me miró con los ojos rojos. Todo el mundo necesita mejorar. Quizás, pero la persona con la que te casas debería ser alguien que ya te guste, no alguien que esperas que eventualmente te guste si cambia lo suficiente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la gente seguía con sus rutinas normales de martes por la mañana. Trabajo, café, tráfico, problemas simples con soluciones simples. Llamé a mi mamá, dijo en voz baja. ¿Qué dijo? Dijo que probablemente estás pasando por una crisis de la mediana edad. Me volví hacia ella. Tengo 31 años.
Dijo que los hombres a veces entran en pánico cuando se sienten atrapados. No estoy en pánico. No estoy atrapado. He terminado. La diferencia es que el pánico es emocional. Esto es lógico. Arrugó su bloc de notas. Así que eso es todo. 3 años por el desagüe porque has decidido que no soy lo suficientemente perfecta. 3 años por el desagüe porque tú decidiste que yo no era lo suficientemente perfecto y finalmente estuve de acuerdo contigo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tenías razón. No somos compatibles. Necesitas a alguien que disfrute siendo constantemente evaluado y mejorado. Yo necesito a alguien que me quiera como soy. Se sentó allí por un largo momento, luego recogió los papeles del divorcio. Bien, dijo, levantándose. Si esto es lo que realmente quieres, no lucharé contra ello. Pero no esperes que te lo ponga fácil. Ya no espero nada de ti. Ese es el punto. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Me quedaré en casa de Mariana mientras averiguo mis próximos pasos. Suena como un buen plan. Se detuvo en la puerta. Sabes que estás cometiendo un error, ¿verdad? Estás desechando a alguien a quien realmente le importaba mejorarnos. No, dije. Me estoy alejando de alguien a quien le importaba hacerme diferente. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Me quedé en el repentino silencio de mi casa. Mi casa de nuevo, no nuestro espacio, y sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No la calma temporal que provenía de evitar el conflicto, sino la paz real. La que viene de tomar una decisión difícil y saber que era la correcta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amigo de la universidad. ¿Cómo fue? Le respondí, se acabó. Se ha ido. ¿Cómo te sientes? Miré a mi alrededor en mi sala de estar, donde finalmente podía poner los pies sobre la mesa de café sin ser juzgado. En mi cocina, donde podía comer lo que quisiera sin comentarios. En mi vida, que era mía de nuevo. Libre, escribí. Me siento libre. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Ella se quedó con el coche. Yo me quedé con la casa. Ella se llevó la mitad de los ahorros. Yo me llevé toda la tranquilidad. Ahora está comprometida con Mauricio, aparentemente. Escuché a través de amigos en común que lo está ayudando a alcanzar su potencial. Buena suerte para él. En cuanto a mí, aprendí algo valioso de ese viaje de chicas que hizo. A veces, la mejor manera de resolver un problema es alejarse de él el tiempo suficiente para darse cuenta de que no es tu problema resolverlo. Tenía razón en una cosa. Si pensé en mis errores mientras ella estaba fuera. Y luego los arreglé. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.